Bueno, bienvenidos a Pistón Amarillo nuevamente con la TBS 200 en este ciclo que estamos de diagnóstico sistemas eléctricos de motocicletas en Hotel Tunja. Vamos a ver ahorita el sistema de arranque de la TBS 200, que es un poco más complejo de analizar que el de otras motos de esta misma cilindrada que son carburadas. Entonces empezamos nuevamente como siempre, batería, fusible, del fusible llega al display, memoria, el switch principal se abre, pasa el voltaje hacia el display, del display pasa al run, del run accionamos el run y nos alimenta el start, que es el mismo botón de arranque, nos alimenta el pin número 2, en este caso si lo ponemos en el orden que pusimos en el anterior video sería el pin 12, y al mismo tiempo alimenta un borne del relay, o sea, donde va la bobina inductora o la que se excita para que se accione el relé. Entonces ya tenemos 3 puntos. Posteriormente accionamos el start, nos pasa el voltaje 12 voltios, y aquí hay una diferencia fundamental con otras motos que ya lo habíamos hablado. Llega a 12 voltios aquí y se retorna por este cable gris rojo hacia el negativo de la bobina. Pero miren lo curioso, o lo curioso no, cómo es el momento de accionar la bobina. Aquí hay 12 voltios, pero este cable que activa la bobina es negativo. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que internamente ese voltaje se convierte en un 0 o en un 1 posiblemente, diciéndole al TCI, hay 12 voltios, permito accionar el negativo de la bobina. Miren, 12 voltios y aquí se convierte en un negativo. ¿Por qué hay un negativo? Porque en el otro extremo hay un positivo que ustedes están viendo acá. O sea, internamente en este CCI puede haber un interruptor pull off o pull down que nos está convirtiendo la señal en 0 o en 1 para decirle a este que funcione, o para pasarle un negativo a este. Listo, ya tenemos accionado el relay de arranque. Veamos las otras condiciones. El sistema de clutch, lo mismo, llega al TCI y con la señal de cierre nos está indicando con un negativo que ya se puede prender la moto enclochada, es decir, que el neutro está abierto, y con el neutro abierto tenemos un sensor Hall que están viendo aquí, que es de 5 cambios, 6 cambios con el neutro, que es un solo cable. Ese solo cable se mete al TCI, le informa al TCI que está en neutro y le informa al display que está en neutro. Quiere decir esto que si por algún motivo no ilumina el neutro aquí, no significa obligatoriamente que la moto no va a prender, porque hay otra señal que viene de aquí informando. Quiere decir entonces que este cable que acá está aquí pudiera tener una ruptura o el display está malo, pero no impide que la moto vaya a arrancar. Listo, tenemos las condiciones de clutch, tenemos las condiciones del neutro, y hay otra condición más en el arranque que ustedes van a observar, que es la bobina pulsora que está diciéndole al TCI que le puede dar arranque la moto. Quiere decir entonces que si el TCI por algún motivo no le está dando la señal al TCI, no va a prender la moto. Lógicamente que para poder hacer la prueba como tal tendríamos que tener la moto en físico, desconectar un cable de la bobina pulsora o CKP para ver si en realidad eso funciona así. Como no la tenemos, estamos basándonos en la teoría de que eso es así. Listo, tenemos el negativo, una parte importante del diagrama. ¿Qué otra cosa está en funcionamiento? El motor de arranque y el relé. ¿Dónde puede estar el daño en este sistema eléctrico? Entonces, ¿dónde nos vamos a ir a ver si la moto no tiene arranque? Primero, 12 voltios, que sea lo suficiente. Segundo, el estado del relé. Tercero, el estado de la pulsora. Cuarto, o en otros números si ustedes quieren, en otro orden de revisión, el motor de arranque que esté en buenas condiciones.
El estar que te mande el voltaje que llega hacia el TCI. Que se accione el cable negativo del relé. ¿Cómo sabemos? Simplemente cuando apliquemos el estar, aquí tiene que cerrarse el relé con las condiciones previas, que esté un close oprimido o que esté el sensor de cambios en neutro. Si todas las demás condiciones, voltaje, estar, close, neutro, bobina pulsora, relé en buenas condiciones, motor de buenas condiciones, todo está bien, ¿qué está malo? El TCI. Entonces, para que nos demos cuenta que en esta moto la primera cosa diferente es la señal positiva que se convierte en negativa dentro del TCI, la señal de neutro que ya no interviene diodos aquí, pero lógicamente dentro del TCI en la parte electrónica tiene que haber algún sistema de control, el close que es directamente negativo, que se mete al TCI, que le informa que está enclochada con el neutro abierto, es decir, en cambio, para que nos entendamos. Y las alimentaciones que tenemos que verificar del switch y del run. Sin más, el pistón amarillo, hasta una próxima oportunidad.